En esta clase vamos a ver algunos clasificadores elementales, los más básicos que se conocen, y también vamos a ver un poco sobre el final los ensambles de clasificadores, que es una técnica bastante más novedosa que ha surgido en los últimos años. Vamos a comenzar por el clasificador de Bayes. El clasificador este suele conocerse como un clasificador naïf, o un clasificador ingenuo, se podría decir. Ya vamos a ver por qué, por las suposiciones que hace. Entonces, en este caso la idea es construir un clasificador usando el teorema de Bayes. En particular, recordemos un poco, tenemos la probabilidad de la clase que va a dar como salida el clasificador, dadas las características o el patrón de entrada. Eso lo podemos expresar, bueno, simplemente la probabilidad de las características dada la clase por la probabilidad de la clase sobre la probabilidad de las características, ¿no? Bueno, eso es simplemente Bayes. Esto comúnmente en la jerga se conoce como likelihood o verisimilitud, la probabilidad a priori que yo tengo de las clases, en el caso de que yo sepa que hay mucho más de una que de otra o cosas por el estilo, y la probabilidad, digamos, la condicional que busco es la posterior. Entonces, acá abajo nos queda la evidencia, que era la probabilidad de las características en sí misma, que generalmente se considera que está uniformemente distribuida, o por lo menos no se conoce y se supone que es así, ¿no? Entonces, con esta definición básica, nosotros vamos a suponer que todas las características son independientes, es decir, esta es la suposición básica del clasificador ingenuo naïf de Bayes. Tengo una independencia condicional entre las características. Acá tengo la característica iésima y acá está la jésima. Es lo mismo que si directamente no estuviera la jésima. O sea, no está condicionada a la jésima en ningún sentido. Así que esa suposición básica va a ser la que me va a permitir simplificar bastante, y de ahí viene el nombre de naïf o de ingenuo. Supongamos ahora, usando esta definición básica de probabilidad condicional, donde tenemos acá la probabilidad a priori de las clases, y acá la probabilidad conjunta de todas las variables, en este caso serían tanto la clase como cada una de las características que yo puedo medir. En este caso podemos escribir así, o sea, en lugar de usar acá el likelihood y la probabilidad a priori, podemos poner directamente la completa acá, y vamos a hacer algunos pasos para ver cómo se simplifica esa completa utilizando la suposición de independencia, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos descomponer por simples reglas de condicionales en las probabilidades. Podemos pasar, fíjense acá, el F1 atrás y multiplicar por, o sea, pasamos el F1 al condicional y multiplicamos por la probabilidad de F1 dado C, que C era lo que estaba antes en el condicional. De la misma manera podemos ir pasando F2, podemos pasar F2 atrás y multiplicar acá. Fíjense que acá, bueno, ahora aparece las dos variables del condicional. Pero bueno, acá está el truco, ¿no? De la formulita que vimos antes, de la suposición que hacemos, es que vamos a poder sacarnos fácilmente de encima ese F1, porque estamos diciendo que no hay una dependencia entre F2 y F1, o entre ninguna de las F, ¿no? Así que bueno, de ahí que en el caso general, la FJ la podemos ignorar del lado del condicional, y esta productoria, este producto que vamos armando al ir descomponiendo cada una de las variables, simplemente nos queda como la productoria de todas las variables, las features, las características que podemos medir dada la clase. Y acá está la priori, ¿no? La probabilidad de la clase C en particular. De esa manera es una ultra simplificación y
insisto, estamos haciendo una suposición bastante fuerte acerca de la independencia de las características. Ahora, lo que podemos hacer es escribir cómo funciona este clasificador. Fíjense que la probabilidad de que sea la clase C, o sea, cualquier clase que tenga el problema, dada todas las características, es proporcional directamente a la productoria esta, de cada una de las características por separado. Acá está la probabilidad a priori, que en muchos problemas es la misma para todas las clases. Entonces nosotros ahora lo que podemos hacer es simplemente fijarnos cuál de esas probabilidades es mayor. La que dé mayor probabilidad para la clase que a mí me interesa, directamente me fijo para qué clase C es mayor esta productoria de acá. Lo puedo hacer, esa productoria tiene la ventaja de que tengo a todas las características que era mi observación, mi vector dado, mi vector de prueba, las tengo todas por separado. Entonces puedo hacer la productoria sin ningún problema, con algún modelo elemental para esa probabilidad, y después buscar para qué clase esa probabilidad es máxima y directamente digo que esa es la clase que es la salida del clasificador. Algunas ventajas, o más bien algunas anotaciones. No es tan naif, no es tan ingenuo o inocente este clasificador, al menos eso es lo que se dice en la práctica o lo que se puede ver en la práctica. Una característica interesante es que no tiene mayores problemas con las altas dimensiones. Acá no hay nada que escale ni cuadrática ni exponencialmente de ningún tipo con la cantidad de dimensiones, con la cantidad de las f sub i que yo tenga. Porque como las trato cada una por separado y para cada una puedo tener una estimación básica de esa probabilidad, no hay problema si son 10 dimensiones o si son 100 dimensiones. Hay una escala directa y de alguna manera no tiene problema con la maldición de la dimensionalidad que tanto afecta a los clasificadores en general, ¿no? Otra característica es que yo puedo manejar una cantidad arbitraria, un número arbitrario de variables independientes, suponiendo que son independientes, pero también puedo mezclar variables, puedo mezclar el tipo de variables. Algunas de esas variables pueden ser categóricas, algunas pueden ser continuas, puedo mezclar distintos tipos de variables de distintas naturalezas, de distinta escala, que como las trata cada una por separado, no importa, no afecta al modelado. Otra característica, esto ya más una perspectiva práctica, se observa o se ha visto que este clasificador tan sencillo muchas veces funciona mejor que toda una red neuronal con backpropagation o que un árbol de decisión, que también es bastante simple, pero bueno, tiene su complejidad evidentemente mayor que este del Naive Bayes. Otra característica es que esta suposición que hacemos no afecta mayormente a las probabilidades a los posterior y especialmente en las regiones cercanas a la decisión permite seguir tomando, digamos, una decisión acertada sin afectar mayormente a la tarea de clasificación. Otra de las características es que no se necesita determinar una matriz de covarianza. Esto es en relación a los otros métodos donde no se puede suponer de que las variables son independientes y por lo tanto hay que modelar de alguna manera esas dependencias que desde un método basado en algún modelo estadístico requiere esta matriz de covarianza y puede ser un problema estimarla, más aún si hay muy altas dimensiones, ¿no? Y pocos patrones. Otra de las características es que este clasificador tiene un crecimiento, una complejidad que es lineal y que básicamente ningún otro clasificador puede ser tan rápido, ningún clasificador por lo menos que tenga que explorar todo el conjunto de entrenamiento. O sea que en ese sentido el clasificador de Bayes es un clasificador muy rápido, muy eficiente, tanto para aprender como para después dar una salida de clasificación.